Consolador, dijimos que significa uno que ha sido enviado para estar a nuestro lado, para ayudarnos. Así que Jesús está diciendo que Él se va, pero va a venir otra persona que va a estar a nuestro lado. Dijimos que con qué objetivo el Espíritu Santo se quedó, porque hay alguna razón. Él se quedó para ayudarnos. Para cuáles son las áreas en que el Espíritu Santo nos va a ayudar. No olvidemos esto: sin la ayuda del Espíritu no podemos vivir la vida cristiana. Si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos vivir la vida cristiana. Y ahí entendemos por qué Jesús le dice a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Ahora, ¿cuáles son las áreas en las que el Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros? Vimos dos áreas el viernes pasado. Vimos el área de la enseñanza. El Espíritu Santo, según Juan capítulo 14, verso 26, Él vendría para enseñarnos, dice el texto bíblico. Vamos a leerlo allí, Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, dos cosas. Primero, enseñarnos a nosotros. Enseñarnos significa aquello que no conocemos, aquello que no entendemos, el Espíritu Santo lo va a enseñar. Vimos cómo el Espíritu enseñó a los discípulos para que escribieran el Nuevo Testamento, para que escribieran las cartas, a tal punto que de Pablo se dice que lo que Pablo escribe es difícil de entender. ¿Quién le enseñó? Bueno, el Señor le enseñó a ellos. Dice Pablo que cuando él conoció a Cristo, que él estuvo un tiempo, se fue al desierto, después subió a Jerusalén, pero dice que él no fue a buscar a nadie para que nadie le enseñara, sino que el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor, directamente le enseñó. Y enseñar tiene que ver con la mente, tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con los sentimientos. Y decíamos que nosotros como cristianos no podemos dejar de entender que Dios quiere trabajar con nuestra mente, educarnos. Enseñar tiene que ver con educarnos. Y una de las cosas que necesitamos en la vida cristiana es ser educados, ¿verdad? Ser educados en la vida cristiana. La otra cosa que el Espíritu Santo, dice el pasaje, que el Espíritu Santo en la que nos ayudaría es en el área de recordarnos. Qué importante es eso. El área de recordarnos. Dice la Biblia: Él os enseñará. Y dice la Biblia: y Él os recordará. Ahora, vamos a entender, porque aquí hay algo que es muy importante. ¿Qué significa recordar? Aquí el Señor habla de dos cosas: enseñar y recordar. ¿Qué significa recordar algo? ¿Qué es recordar? Traer a la memoria algo que se había olvidado. Muy bien, traer a la memoria algo que se había olvidado, pero algo que ya estaba. Fíjense qué importante, hermano. Es traer a la memoria algo que ya estaba. Cuando le hacemos una pregunta y alguien se queda así, dice: espérate, estoy tratando de recordar, ¿verdad? Pero a veces, yo recuerdo una vez hice un examen en la universidad y el profesor me hizo una pregunta y yo le dije: profesor, voy a empezar por atrás. Eran 3 preguntas y yo voy a empezar por la última. Yo no me sabía la primera, así que quise envolver al profesor y respondí la última y me dice: muy bien. Respondí la segunda y dice: muy bien. Y cuando llegué a la tercera me quedé así, a ver si él decía: ya no responda más. Y dice: ¿qué pasa? No, estoy tratando de recordar. Al final le dije: es que yo no me la sé. Entonces, ¿qué significa recordar? Recordar es algo que ya recibimos, pero lo que nunca recibimos no lo podemos recordar. Y aquí viene lo importante, hermano. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando estamos en situaciones difíciles, en tentaciones, en luchas, en batallas? Cuando en el trabajo, cuando en la calle, cuando en un viaje no tenemos la Biblia, no tenemos el teléfono con la grabación del sermón, no tenemos nada. ¿Qué es lo que en ese momento Dios usa para fortalecer nuestra vida, para ayudarnos, para animarnos o para enseñarnos el camino? El Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Recordarnos la palabra. Amén. Por eso es importante leer la palabra, escuchar la palabra, porque si no la sabemos, no la podemos recordar. ¿Qué hizo Jesús en la tentación? Cuando Jesús fue tentado, en Mateo 4, dice la Biblia, el diablo lo tentó 3 veces y las 3 veces Jesús dijo: escrito está. ¿Por qué Jesús dijo escrito está? Porque él conocía la palabra. Porque él la conocía. Si él no la hubiese conocido,
Jesús no sabe qué hacer. El Espíritu Santo no sabe qué hacer. Según los psicólogos y psiquiatras, la mente humana, o sea, el cerebro humano en la parte no física se divide en tres: en la parte consciente, la parte inconsciente y la parte subconsciente. Y según ellos hay muchos recuerdos nuestros, muchas cosas que nosotros vivimos que pasan al subconsciente y están allí metidas y uno no las sabe, pero que en determinado momento se activa. En determinado momento y bajo ciertas circunstancias se activa. Ahora, ahí es donde viene, hermano, cuando dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Ahí es donde viene cuando la palabra nos enseña, cuando nosotros estamos leyendo la palabra, cuando la madre le está cantando al niño, parece que él no entiende, pero esa información, hermano, está entrando. Eso está entrando y está quedando ahí. Cuando nosotros leemos la Biblia, aun cuando no entendamos, muchas veces nos encontramos hermanos que dicen, yo no entiendo, pero léela. Necesito que alguien me explique, pero no importa, léela. En lo que aparece alguien que te explique, léela. Ellos no entienden el sermón que se está predicando, no importa. Si es la palabra de Dios que está predicando, escúchala. Tú no entiendes, escúchala. ¿Por qué? Porque hay un momento en la vida en que Dios va a usar esa palabra que ya está dentro y nos va a hacer recordarla. Cuando yo era un niño, se practicaba mucho en la iglesia esto: competencia de textos bíblicos. Y decían, el domingo que viene vamos a tener una competencia. Y en aquel tiempo un chicle, eso que nosotros hacemos, es un chicle para nosotros, era algo del otro mundo. Un caramelo era algo tremendo. Y ese era el estímulo. Y a veces no había estímulo, simplemente era una competencia bíblica. Quien se aprenda más textos bíblicos, quien vamos a estudiar tal libro, luego vamos a hacer preguntas. Pero esos textos bíblicos que nosotros estábamos memorizando quedaban guardados en nuestra mente y en nuestros corazones. Y Dios un día va a usar eso. Dice el texto, Él os enseñará, pero Él también os recordará. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo va a recordarnos? Las enseñanzas de Cristo. Todo lo que Cristo nos enseñó. Es imposible tenerlo en la mente todo. Pero hay circunstancias en la vida en que el Espíritu Santo nos va a enseñar qué es lo que nosotros debemos hacer o cómo conducirnos en la vida. Vamos a vivir situaciones en que no sabremos qué responder, pero dice la Biblia que Él nos va a dar qué es lo que tenemos que responder. Cuando nosotros nos familiarizamos con la palabra, leemos la palabra, cuando nosotros escuchamos la palabra, interpretamos la palabra, va a llegar momentos en la vida en que enfrentaremos situaciones en que no sé cómo proceder, pero ahí es donde el Espíritu Santo nos va a hacer recordar eso que ya Él ha hablado. Ahora, la otra cosa, hermano, ¿cómo en nuestra vida, cómo nos conducimos? Por ejemplo, las personas que practican artes marciales, esas personas hacen mucho ejercicio, mucho movimiento, y hay un determinado momento en la vida en que ellos actúan mecánicamente. No es mecánico, es simplemente que eso está grabado allí dentro y eso mueve sus vidas. Cuando la palabra de Dios ha sido grabada en nuestros corazones, aunque no estemos conscientes de que esa información está ahí, pero en los momentos difíciles de la vida, o no difíciles, en cada circunstancia de la vida, Dios sabrá usar esa palabra para movernos de acuerdo a la palabra que está allí. ¿Quién se va a encargar de eso? Es el Espíritu Santo. Él va a tomar lo que está en nosotros y Él va a hacer que lo podamos recordar. ¿Qué más el Espíritu Santo nos va a ayudar a recordar? Lo que nosotros recibimos, lo que nosotros leemos, lo que nosotros escuchamos. Josué 1:8, le mencioné ese pasaje unos días atrás, dice la Biblia, sino que en el libro de la ley meditarás de día y de noche. De día y de noche, de día y de noche. Hay un texto en el libro de los Salmos que viene a mi mente ahora, no recuerdo dónde está, pero dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Y un día pensando en ese texto, ¿qué quiere decir Dios con eso? Y entendí algo, mire hermano, ¿no le ha pasado a usted que usted en el día se la pasa preocupado por algo o haciendo algo y por la noche usted se acuesta a dormir y sueña con eso? ¿Y por qué? Porque eso está ahí y está ahí. Qué bueno, hermano, cuando nosotros alimentamos nuestra mente con la palabra y cuando nos acostamos a dormir y estamos en un estado de inconsciencia que no sabemos qué pasa,
Pero el Espíritu Santo está usando esa palabra que está en nuestro corazón. Qué importante, hermano, es cuando llegamos a acostarnos en la noche a dormir y el Espíritu Santo nos redarguye porque hubo alguna acción en el día que nosotros cometimos y que quizás no nos percatamos. Alguien que no saludamos o alguien que tratamos mal o una oportunidad que perdimos, y cuando nos acostamos a dormir, cuando estamos en ese momento en que la mente comienza a relajarse, el Espíritu Santo comienza a usar esa palabra que está ahí para redarguirnos por algo malo que hicimos o que no hicimos. Sí. El texto está en el Salmo 16, versículo 7. Dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Está lindo, hermano. Bendeciré a Jehová que me Aconseja. aconseja. ¿Por dónde? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Y aún en las noches la conciencia nos está enseñando. Parte de aquello en lo que nos ayuda el Espíritu es recordarnos. Recordarnos. Y hay muchas maneras en que el Espíritu nos va a recordar las cosas. Nos recuerda que tenemos que orar. Nos recuerda que tenemos que vigilar. Nos recuerda que tenemos que hablarle a alguien. Nos recuerda que nos va recordando aquellas cosas que en la vida nosotros necesitamos. ¿No le ha pasado nunca que se ha despertado en la madrugada y no sabe por qué? Yo tengo un sueño muy bueno y he descubierto cada vez que yo me despierto en la madrugada y se me quita el sueño, como yo tengo un sueño bueno, no puedo explicarlo y me he dado cuenta que ponte a orar. No sé ni por qué, pero ponte a orar. Por lo que te venga a la mente, porque el Espíritu Santo nos va a recordar las cosas. Otra función del Espíritu Santo, la tercera, testificar acerca de Cristo en nosotros. Juan 15, 26 al 27. Alguien lo va a leer, por favor. No me elegisteis vosotros a mí. ¿Es ese? Juan 15, 26 al 27. Pero cuando venga el Consolador, Exacto. a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora observen estas dos palabras. Cuando venga el Consolador, Él va a dar testimonio de mí. Y dice, y luego nosotros, ¿qué haremos? Daremos testimonio también. ¿Cuál es de quién el Espíritu Santo testifica en nuestra vida? De Cristo. ¿Qué significa testificar? O dar un testimonio. ¿Qué es? Es declarar una verdad sobre alguien. O sea, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, su función principal, hermano, es bueno que sepamos que hay un infierno. ¿Verdad? Lo que necesitamos saber del infierno está en la palabra. Pero la especialidad del Espíritu Santo es testificarnos acerca de Cristo. Y es que aprendamos de Cristo. Porque nuestro modelo es Cristo. Y la persona que vamos a imitar es a Cristo Jesús. Y a quien necesitamos conocer es a Cristo Jesús. Toda la vida no nos alcanzaría para conocer de Jesús. De su vida, de sus hechos, de lo que Él quiere de nosotros. Cada enseñanza de Jesús para nuestra vida tiene un objetivo. Cada característica de Jesús que nosotros conocemos tiene un objetivo. Porque lo que Dios quiere que nosotros hagamos es imitarle a Él. Pablo dice, sed imitador de mí como yo de Cristo. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, Hebreos 12:1, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Dice Jesús, Jesús en Mateo 11, 27, 26 al 28, dice, aprended de mí. Entonces, ¿quién es nuestro modelo? Es Cristo. ¿De quién nos va a testificar el Espíritu Santo? Es de Cristo. Muchas veces una persona puede hablarnos de que el Espíritu le reveló muchas cosas, pero le preguntamos a esa persona, ¿y qué te ha revelado de Cristo? ¿Qué te dice la Biblia de Cristo? ¿Qué te dice el Espíritu Santo de la persona de Cristo? ¿Es Cristo el centro de lo que estás aprendiendo, de lo que el Espíritu Santo te está diciendo? Porque eso es lo que nos dice la palabra. Nuestra salvación depende de Cristo y la salvación de otro depende de Cristo. ¿Qué le vamos a hablar a otra persona? No le vamos a hablar de Cristo, no le vamos a hablar de Mahoma, no le vamos a hablar de nosotros, ni siquiera le vamos a hablar de otro. Yo recuerdo hace
muchos años, yo era, bueno, hace quizás 20 años, estaba viendo a un pastor predicar argentino, y en la predicación él habló de cómo estaba en un tiempo, en un vacío en su vida, en un vacío, y él voló desde Argentina hasta los Estados Unidos para conocer a una persona, porque él necesitaba renovar su vida ministerial, pero él no habló de Cristo. Entonces dice que una persona le regaló a él un libro. Cuando él abrió ese libro, yo pensé que él iba a decir, la persona le regaló la Biblia. Pero dice, cuando él menciona el libro que la persona le regaló, no era la Biblia. Era un libro escrito por un hombre. Y él vino aquí a conocer a ese hombre. Y no pudo conocerlo, porque para llegar a ese hombre era, bueno, ni para llegar al presidente del país. Al final, el hombre oró por él a la distancia y él volvió a su país. Y él todo lo que decía era que ese hombre le había dado la unción. Y entonces la gente comenzó en su país a ir a verlo a él para que él le diera la unción. Y él rompía su camisa y le daba un pedazo a usted porque esa era la unción. Y entonces tú predicabas. Y realmente había algo, pasaban cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales. La gente se caía, la gente empezaba a reírse y demás. Pero en todo eso, hermano, no oí hablar de qué papel jugaba Cristo en eso. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Enseñarnos de Cristo, conducirnos a Cristo y que nosotros posteriormente hablemos de Cristo, porque esa es su función. Él vendrá, dice el texto bíblico, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dará testimonio de mí. Por eso es que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, ¿saben qué hace? Glorifica a Cristo. Su vida se parece a Cristo, testifica de Cristo, habla de Cristo, canta de Cristo. Sí. Disculpe, en Romanos también en el 8:16 también habla del Espíritu. Léelo, hermano. Yo lo traigo en inglés. No importa. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Yo lo mismo. tengo. A ver. 8:16 Sí. dice: el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Sí, igual en el 8:26. Sí, dice: y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque como debiéramos orar no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Amén. Amén. Así que ahí estamos viendo otro testimonio que el Espíritu Santo da. Primero nos testifica de la persona de Cristo en nuestra vida. Nos enseña, pero también nos enseña quiénes somos en Cristo Jesús. Ahora, y gracias por tocar ese texto, hermano. En la vida cristiana, todos hemos pasado por momentos en que nos sentimos o tristes o en una prueba, o incluso momentos de inseguridad. Momentos en que a veces nos preguntamos, ¿soy o no soy? Es que inclusive a veces nos pasa esto. Vemos personas con una vida tan impresionante, o personas que lo han presentado como un cristiano tan triunfante, que nosotros entramos en duda y decimos, yo soy cristiano. No porque veas que tu vida, que tienes una vida tan consagrada, porque la persona que vemos tiene una vida consagrada nos inspira a vivir también en esa vida. Pero a veces vemos a una persona o nos presentan a una persona y dice, yo he ganado tanto, yo he hecho esto, yo hago, y entonces decimos, y yo no soy, yo soy cristiano. Entonces, ¿qué a veces pasa cuando tenemos ese prototipo de cristiano triunfante y victorioso? ¿Sabe? Ese cristiano que nunca se enferma, que nunca tiene problemas, que siempre está en triunfo, que dice, ¿no? Que siempre está en triunfo, siempre está en victoria, nunca tiene problemas, nunca se enferma, y dice que cuando se enferma reprende la enfermedad. Todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros llegamos a un punto y decimos, pero es que yo estoy enfermo, y yo no salgo de una, y yo no tengo dinero, y yo seré cristiano. Ahora, hermano, ahí viene el texto que el hermano leyó. El Espíritu da testimonio y nos dice quiénes somos. Amén. Él nos dice quiénes somos.
Puede que alguien te diga, tú no lo eres, pero el Espíritu Santo da testimonio. Y ahí viene esto que es importante. No podemos batallar contra la voz del Espíritu. Si el Espíritu no te dice que eres hijo de Dios, no te vayas a creer que eres hijo porque otra gente lo diga. Oye, tú pareces cristiano. Tú pareces. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo? El simple hecho de tener el Espíritu Santo en nuestro corazón ya es el testimonio de que somos hijos de Dios.